Cristo, fuente de vida, gozo y felicidad. El ser humano, desde la caída de Adán y Eva, y en la desobediencia que cometieron a Dios, y por su propia elección, pasaron a experimentar situaciones adversas y difíciles como consecuencias de su mal proceder. Fue de esa manera como el originador del mal, el causante de tanta aflicción, de tanta maldad, angustia, calamidad, dolor, padecimientos, sufrimientos y tribulaciones y toda clase de circunstancias desfavorables a nuestra vida. El enemigo en nuestras vidas, el diablo, nos oprime, nos persigue y también nos causa agravio, afrenta y también crueles dolores. Jesús, el siervo sufriente y el experimentado en quebrantos, soportó la muerte y el dolor. Como muchos en la Biblia que podemos mencionar como Mardoqueo y Esther, David, el mismo profeta Isaías, que fue aserrado y murió de esa manera, Jonás, que experimentó la angustia en el fondo del mar dentro de un pez, el apóstol Pablo, que también sufrió aflicciones y tribulaciones, el mártir en la fe Esteban, el pueblo de Dios en la esclavitud en Egipto soportó mucho dolor, mucho sufrimiento ante Faraón. Pero nadie como Cristo ha padecido. Cristo padeció, Cristo sufrió y ahora es un triunfador. Cristo padeció, sufrió, murió y vive para siempre nuestro Salvador. En medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento y los terribles padecimientos que llegaron a afectar la vida de Jesús, incluso la Biblia registra en el libro de San Mateo 26 la agonía mental, según lo experimentó Jesús antes de ir a la cruz. Imagínense ustedes llegar a sudar gotas de sangre y decir lo siguiente: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. En la disposición de decirle a nuestro Dios: mi vida está en total sometimiento a hacer tu voluntad. Queridos amigos y hermanos, la salvación de la humanidad pendía de un hilo. Jesús pudo haber determinado decir: no voy a morir por esta humanidad. Dios hubiera usado otro medio para salvar a Adán y Eva y toda esta humanidad, pero Jesús no rehusó dar su vida para salvarnos. Una muerte por crucifixión era una muerte sangrienta, era una muerte cruel, un horror aterrador para los judíos del primer siglo. Les recordaba que alguien que era colgado en un árbol era alguien que había sido maldito por Dios, según lo registra el libro de Deuteronomios, capítulo 21, versículos 22 y 23. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Esa odiosa cruz está en el centro mismo de la misión de Jesús. El apóstol Juan también lo da a conocer como un evento de la salvación mundial. Y cuando yo sea, dice la palabra nuestro Dios, y cuando yo sea,
levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. San Juan 12:32. El profeta mesiánico por excelencia, el profeta Isaías, describe al siervo sufriente desde el capítulo 52 y una manera más específica el capítulo 53. Y vamos a detenernos en el versículo 3, 4 y 7. Y vamos a darnos cuenta realmente cómo la Biblia da a conocer esa obra especial de Cristo Jesús. Dice Isaías 53:3: despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. El versículo 7 de Isaías 53 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verdaderamente fue una muerte cruel, fue una muerte horrorosa, pero esa muerte vicaria, esa muerte sustitutoria para poder expiar los pecados del hombre, la palabra nuestro Dios a través del apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:10 que Jesucristo murió por nosotros. Y exclamó sintiendo el peso de la maldición, el peso del pecado en la humanidad. Según Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por hacerse pecador Cristo Jesús, por tomar nuestro lugar, experimentó la muerte y el horror de la tortura, del desprecio, de los golpes, de los azotes, de todo aquello que estaba pasando y atravesando, no porque merecía sufrir. Aunque la salvación del hombre pendía de un hilo, Él no se retractó en cumplir el propósito de Dios para dar la salvación al ser humano perdido y hundido en el fango del pecado. Él sufrió por amor. Él también pagó el rescate más caro por nosotros al dar su propia vida, al dar su propia sangre. Dio entonces todo de sí, su vida, y lo hizo sufriendo por amor a cada uno de nosotros. El siervo sufriente Jesús fue sometido a sufrimientos injustamente, pero tuvo que hacerlo y tendrá una victoria final. Habrá una maravillosa recompensa que recibirá el Hijo de Dios, el siervo sufriente, habiendo soportado pacientemente una pena inmerecida. Porque ¿quién tenía que padecer? ¿Quién tenía que sufrir? Éramos nosotros, mis queridos amigos y hermanos, como viles pecadores, como injustos. El Santo de Israel por los injustos dando su vida. El justo y santo de Israel soportando todo por causa de nosotros y por los pecados de otros. El apóstol Pablo declara enfáticamente cuando habla acerca de la experiencia de conocer a Jesús personalmente por experiencia. En el libro de Filipenses capítulo 3, el versículo 10, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección
y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Qué deseo tan grande y maravilloso el del apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si ninguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué experiencia maravillosa la del apóstol Pablo y Pedro al considerar que podemos participar de los padecimientos y aflicciones de Cristo Jesús. Vivimos en un mundo que sufre. El hombre se siente impotente, se siente incapaz de resolver por sí solo su situación. Por sí solo no podemos realmente arreglar esta situación. ¿Cómo podemos afrontar el sufrimiento y el dolor? La única manera es estando con Dios. Con Él hay poder para vencer. Con Él hay poder para salir triunfantes y victoriosos en el dolor. El Salmo 31 es una declaración de confianza. Y David está suplicando ser liberado de sus enemigos y por ende de todas sus angustias. En el Salmo 31:3 dice: porque tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. El versículo 4 dice: sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Qué confianza tan especial la que tenía el salmista David. Y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras está diciendo: en tus manos encomiendo mi vida. Si relacionamos esta expresión con las palabras de Jesús en la cruz del Calvario: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ambos estaban encomendando su vida a Dios. Y noten cómo el salmista David en Salmos 31:24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y dice: y tome aliento vuestro corazón. En medio de la situación que nos toca que atravesar, que vivir, de problemas, de congojas, de sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, de una persona a quien amamos tanto y amamos tanto, son momentos de aflicción, de dolor, de angustia, de pesar, de congojas, que nos preocupan de una u otra manera estas circunstancias desfavorables. Pero Dios quiere darte consuelo y te está buscando para dártelo. Dios quiere dar alivio y paz a tu vida. Deja tu vida en las manos de Dios y Dios te dará paz y tranquilidad. En el libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 2, Moisés exclamó: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré. Alabemos a Dios, porque así como Dios liberó a su pueblo, Moisés, Aarón y María llegaron a entonar ese cántico de victoria
y de triunfo, siendo liberados de la dura esclavitud de Egipto, teniendo aflicción de los egipcios y del faraón mismo. Dios les dio libertad. Ellos estuvieron libres del sufrimiento, de dolor, de tristezas, todo aquello que embargaba sus corazones. El dolor no podrá existir en la atmósfera del cielo. No habrá más lágrimas, ni va a haber más comitivas fúnebres, no va a haber más notas de duelo, no habrá más luto. La enfermedad, la tristeza y la muerte no se sentirán jamás. El libro de Apocalipsis, o sea, el libro de Revelación, el último libro de la Biblia, dice en Apocalipsis 21:4, y no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Esto será historia. No más sufrimiento, no más dolor, no más enfermedades, no más epidemias. Todas nuestras perplejidades de la providencia de Dios se aclararán en el mundo venidero, donde todas nuestras mentes finitas solo encuentran hoy en día confusión y promesas rotas. Veremos entonces la más bella y perfecta armonía. Todos pasamos por diversas dificultades en la vida y necesitamos levantar nuestras cabezas para ver a Dios, para poder apreciar sus promesas y confiar firmemente en ellas. Por inspiración divina, Dios nos ha dejado estas preciosas gemas, estas preciosas citas que nos van a ayudar a encontrar el camino en la verdad y que van a iluminar nuestra vida para que podamos encontrar la fuente de vida, de gozo y de felicidad que la encontramos en Cristo Jesús. En el libro Camino a Cristo, en las páginas 106 y 107, en el capítulo 8, encontramos una declaración preciosa. Encomendemos a Dios el cuidado de nuestra vida y confiemos en Él. Hablemos de Jesús, que Él ocupe nuestros pensamientos. Sumérjase nuestra personalidad en la vida de Él. De esa manera vamos a derrotar toda duda. Disiparemos nuestros temores. Reposaremos en Dios. Él cuidará de nosotros si confiamos en Él. Si hemos confiado plenamente en Él, si hemos colocado nuestra vida en sus manos, Él nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué maravilloso! Dios ha prometido a través de su Hijo Cristo Jesús ser la fuente de vida, de regocijo y felicidad para todos. Otro pensamiento inspirado en el mismo libro Camino a Cristo, en la página 89, en el último párrafo, nos dice: a menudo Jesús lloraba. Fue un varón de tristezas y de dolores, porque abrió su corazón a todas las miserias de los hombres. Tenía una vida abnegada, una vida de santa abnegación, llena de dolores y cuidados. Su espíritu no quedaba abrumado por ellos. Su rostro no tenía expresión de amargura y de dolor, sino que su rostro reflejaba
paz y serenidad en su corazón. Cristo era un manantial de vida y donde quiera que él iba, llevaba descanso, llevaba paz, gozo y alegría. Queridos amigos y hermanos, actuemos como Jesús. Nunca vamos a dejar de confiar en Dios si nosotros nos acercamos a Él. Dios nunca nos va a dejar en la oscuridad. Dios nunca nos va a dejar en la desesperación. Dios nunca nos va a dejar a nosotros en un mundo incierto, ni tampoco estaremos en la deriva, porque contamos con un Dios que nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. La promesa de Dios es fiel para nosotros. En Isaías 41:10, no temáis, porque yo estoy contigo. Yo te daré fuerzas, yo te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso y grande es nuestro Dios con nosotros. En medio de cualquier situación que vivamos en esta tierra, dependamos de Cristo Jesús, quien es la fuente de vida, de gozo y de felicidad. Y Él nos ofrece un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo libre de temores, de enfermedades, de dolores, de sufrimiento. El Señor será nuestra paz y nuestro alivio en esta tierra y por toda la eternidad. Busquemos de Dios y encontraremos paz, tranquilidad y tendremos serenidad para poder hacerle frente a todas las vicisitudes y adversidades que la vida nos presenta. Dios permite que algo ocurra en nuestras vidas. Satanás provoca que nosotros suframos y que podamos también pensar mal de Dios. ¿Y dónde está Dios en ese momento que nos ocurre algo? Amigos y hermanos, Dios y Jesús están en el mismo lugar, están en el cielo esperando de ti y de mí para que haya un cambio rotundo y tengamos una confianza plena en Él. Confiemos en Dios, confiemos que Él es nuestro refugio y nuestra seguridad eterna. Querido Dios y Padre nuestro, vivimos en un mundo lleno de perplejidades, lleno de vicisitudes, lleno de circunstancias adversas que afectan nuestra vida y que pasamos momentos difíciles, momentos de dificultades con nuestra familia. Sufrimos a la par de aquel que está sufriendo y ha dejado de existir. Pero Señor, gracias te damos por la esperanza que hay en aquel que descansa en Cristo Jesús, en aquel que confió en ti siempre y puso su esperanza en Jesús, el autor de vida, de gozo, de felicidad y de salvación. Oh Dios, bendice a nuestros amigos y hermanos que en el mundo entero están sufriendo, padeciendo algún problema, alguna enfermedad, y en este momento necesitan de ayuda, fuerza espiritual. Sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar plenamente en tus promesas maravillosas y saber que tú estás a nuestro lado para ayudarnos y también ser nuestro fiel compañero. Ayúdanos a ser sostenidos por una fe maravillosa. Podamos, oh Señor, desde ahora en adelante tener una fe firme y convincente en nuestro Dios y podamos orar, actuar y esperar en Él. Toma, oh Dios, el control de nuestras vidas. Sé con nuestros amigos y hermanos y con cada uno de nosotros y ayúdanos a ser triunfantes y victoriosos en el dolor y lograr la victoria y el triunfo de Cristo Jesús. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.